Hola amigos de Internet de la Universidad del Quindío. Esta vez nos reunimos para hablar del concepto de procedimiento y función en C. Vamos a ver de qué se trata. Un procedimiento no es más que un conjunto de instrucciones con una tarea bien definida. Y quiero resaltar esto, una tarea bien definida. ¿Por qué estoy hablando de una sola tarea? Porque uno puede agrupar cualquier cantidad de instrucciones y darles un nombre, pero esas instrucciones podrían hacer más de una cosa o no tener una acción bien definida. En ese caso, el procedimiento estaría mal construido. ¿Cuándo estaría bien construido? Cuando usted pueda definir cuál es esa tarea que hace ese procedimiento. Ese procedimiento, además de tener esas instrucciones, tiene un nombre, un identificador, que se utiliza para invocar, y ese es el término que se emplea para decir que se quiere ejecutar esas instrucciones. Es decir, que con ese nombre yo puedo ejecutar ese conjunto de instrucciones que agrupé, pero a eso se le llama invocar el procedimiento. La invocación, es decir, la ejecución, puede ser hecha cualquier cantidad de veces dentro de nuestro programa, incluso dentro del mismo procedimiento. Y a eso se le conocen como procedimientos recursivos o recursividad, tema que sale del alcance de este curso. Tal vez lo trataremos en un curso posterior. Pero la idea central es, yo tengo un conjunto de instrucciones que he agrupado con un nombre. Ese conjunto de instrucciones tiene una tarea muy bien definida y puedo llamar o invocar todas las veces que yo necesite ese procedimiento desde cualquier lugar, incluso el mismo procedimiento. Ahí vamos. Ahora, es deseable, y voy a hacer mucho énfasis en eso, que el nombre del procedimiento esté construido de la siguiente manera. Un verbo, insertar, verificar, sumar, calcular, imprimir, borrar, y algún complemento. Imprimir nombre, sumar ventas, verificar correo, calcular área. ¿Para qué? Para que el nombre ya me delimite la tarea que hace el verbo y el complemento me diga esa acción que yo estoy realizando es sobre qué lo voy a realizar. Este, por supuesto, es un requisito ad hoc, no es del lenguaje. Yo podría llamar divinamente un procedimiento X y el lenguaje C u otros lenguajes no van a decir nada. ¿Quién lo va a decir? Otros programadores. Y usted mismo, cuando vaya a leer el código posteriormente con un nombre como X o F1 o F2, pues no va a recordar qué hace. Tendrá que gastar un tiempo analizando las instrucciones para tratar de adivinar qué hace, más si no lo ha documentado correctamente. Entonces vamos a hacer un énfasis en darle un nombre con un verbo y un complemento para que sea legible el código. ¿Para qué vamos a usar procedimientos? Y aquí quiero hacer un énfasis. Estos programas que inicialmente vamos a construir son programas muy pequeños con relación a problemas como sistemas que requieren miles o millones de líneas de código. Para estos problemas pequeños, tal vez, y lo más seguro es que así sea, que vea que el uso de funciones y procedimientos complica la solución. Pero no se vaya a ir con esa idea. La idea de usar procedimientos y funciones tiene que ver con el concepto de descomponer un problema en partes más pequeñas. Vuelve y juega. Si yo tengo un problema muy pequeño, pues esa descomposición sobra, ¿cierto? Lo vamos a hacer para ilustrar cómo se utiliza y cómo se hace. Pero esto tiene sentido en la medida que el problema sea más complejo. Porque si el problema es complejo, yo puedo dividirlo en partes más pequeñas, que son esos procedimientos y funciones, y concentrarme en encontrar una solución más abstracta, más general, que haga uso de esas partes ya están construidas. A medida que vamos avanzando, vamos viendo eso. La otra razón importante es la reutilización. Yo puedo coger un conjunto de funciones y procedimientos, almacenarlos en una biblioteca personal, así como el lenguaje tiene sus propias bibliotecas, y utilizarlo en nuevos proyectos. Entonces eso sí lo vamos a aprender en el siguiente video. Cómo nosotros vamos a coger un grupo de funciones, las vamos a colocar en nuestra propia biblioteca y vamos a usar esa biblioteca para resolver otros problemas. Entonces vamos a ver cómo en esos otros problemas la cantidad de líneas que yo debo escribir ahora sí se disminuye. En el primer ejemplo que hagamos tal vez no, pero de ahí en adelante sí. Y por supuesto queda otra razón, que es el código queda mucho más organizado. Una cosa es ver un programa todo en la función principal, muy grande, muchas líneas allí, donde está dividido en fragmentos y es difícil de entender.
y otras cuando está todo muy bien organizado a través de esa descomposición de funciones y procedimientos. Ahora hay que recordar el contexto de este curso. Este curso es Programación 1, que antecede a Programación 2 en la Universidad del Quindío. Programación 2 es un curso orientado en Java, orientación a objetos, y allá necesitan no solo el concepto de función y procedimiento que se llamaría métodos allá, sino un concepto aún más abstracto que es el de clase y relaciones entre clases. Entonces yo necesito que mis estudiantes no solo aprendan a manejar las instrucciones de C y cómo hacer un ciclo y cómo hacer una decisión en C, que podríamos hacerlo todo en el main, tal y como está en el libro que les he estado diciendo que descargue, sino que quiero que vayan un paso más allá y aprendan a hacer esa descomposición para que se les vuelva natural y a la hora de llegar a Java sea más fácil de orientarlo. Si me centro solo en aprender las instrucciones en el main, seguramente van a aprender a resolver problemas así y van a tener muchas dificultades a la hora de descomponer un problema mayor en clases, métodos y relaciones entre clases. Entonces mi objetivo de hacer esto es que ellos logren hacer esa transición más fácil, porque todos los problemas grandes sí o sí deben hacerse de manera descomponerlo en componentes más pequeños, sean solo funciones o procedimientos o en estructuras más abstractas como clases y otro tipo de cosas. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a orientar todo el curso a partir de ahora en utilizar funciones y procedimientos. Nada de hacer todo en el main tal y como está en el libro. Muy bien, entonces, ¿cuál es la estructura de un procedimiento? Debe tener la palabra void, voy acá, y este void significa que este procedimiento no da ningún resultado, o sea, no retorna nada, lo que quiero decir. Por ejemplo, si usted le pedía a una persona camine a la pared, pues ella seguramente va hasta la pared y no más, no hay ninguna respuesta. Eso es un procedimiento. Ahora, cuando yo aquí tengo algo diferente a void, por ejemplo, int, float, char o otras cosas, eso ya no se llama un procedimiento, sería una función. Y una función sí utiliza la instrucción de retorno. Un ejemplo en la vida cotidiana es que usted le pide a una persona, por favor dígame qué hora es, dar la hora. Y la persona que hace, realiza una serie de pasos, levantar la mano, mirar el reloj, leer el reloj y decir en voz alta la hora. Eso es una función, un conjunto de instrucciones que al final retornan un valor, dar la hora, dar la hora. Pero caminar a una pared no retorna ningún valor, es una acción que se ejecuta. Entonces hay que diferenciar muy bien eso. Un procedimiento no retorna un valor y más adelante que define el concepto de función van a darse cuenta que es un procedimiento que retorna un valor. Se abren unos paréntesis y en medio de los paréntesis va algo que se denominan parámetros. Entonces, ¿qué son los parámetros? Son una serie de variables locales, es decir, variables que solo existen dentro del procedimiento, que reciben los valores que el usuario necesita darle al procedimiento o función para que él realice su tarea. En otras palabras, si usted le pide a una persona, súmeme dos números, o sea, sumar dos números, la persona va a quedar callada hasta que usted le diga cuáles son esos dos números. Esos son los parámetros. Yo le digo a él, sumar 5 y 2. Esos dos se denominan argumentos. Él los recibe internamente en su memoria, esos son los parámetros. Él internamente suma esos dos números y daría en voz alta la respuesta. Entonces, cuando una función necesita información para poder realizar su tarea, esa información se almacena en los parámetros, variables que solo existen aquí. La información en sí, que se guarda en los parámetros, se denominan argumentos. Bueno, más adelante voy a retomar ese concepto para que quede claro. Argumento y parámetro. Algunas buenas prácticas. Entonces, primero, la cantidad de parámetros debe ser razonable. Tener una función o un procedimiento con un número muy grande de parámetros daría la sensación de que ese procedimiento es muy grande y se puede descomponer en procedimientos más pequeños. Y lo otro es que es deseable, a veces es muy complicado, pero es deseable que el tamaño de un procedimiento no sea mayor al de la pantalla. ¿Por qué es importante eso? Porque el programador necesita visualmente ubicar errores. Entonces es más fácil ver un programa completo y decir el error está aquí en una función que ocupa varios pantallazos. Entonces tener en mente que va, si abrió, cerró las llaves y todo ese tipo de cosas es más complicado. Una aclaración, las variables declaradas dentro de un procedimiento tienen un alcance local, ese es el ámbito o alcance de las variables, es decir, solo existen allí en ese procedimiento. Eso incluye, por supuesto, las variables que definimos en la función main, en la función principal. Esas variables solo existen en el main y cuando yo creo un procedimiento, una función, esas variables no existen allá, son independientes.
Entonces vamos a poner manos a la obra. Vamos a comenzar con un programa muy sencillo que dice diseño un programa con procedimientos que imprima, que permita mostrar un mensaje de bienvenida. Entonces, como siempre, vamos a hacer el análisis de manera muy rápida. ¿Cuál es el resultado esperado? Pues imprimir un mensaje de bienvenida, por supuesto. ¿Cuáles son los datos disponibles? Para este problema no hay. El dato ya está, bienvenida. Proceso, imprimir ese mensaje de bienvenida. Y variable requerida, en este caso no vamos a tener ninguna. Entonces vamos a mirar cómo hacer eso. Aquí tenemos nuestro primer programa de un conjunto de 7 que vamos a analizar en este video, en donde tenemos los comentarios que le dan contexto al programa, la biblioteca de StandardLib, nuestra función principal. Entonces observemos algo, que antes de la función principal y después de la inclusión de las bibliotecas he colocado el nombre de la función que voy a desarrollar. Mire acá, se llama imprimir bienvenida, no tiene parámetros y tiene un punto y coma. ¿Por qué sé que es un procedimiento? Porque aquí dice point. Después de la función principal, entonces yo tengo que decirle al lenguaje esto qué es, o sea, cuáles son las instrucciones de este procedimiento. Entonces vuelvo y coloco el prototipo del procedimiento, es decir, lo que retorna, el nombre y los parámetros, pero esta vez en lugar de tener este punto y coma, abro las llaves y colocaría todas las instrucciones que yo necesito. Para este caso es solamente un print bienvenida. Entonces, ¿cómo funciona el programa? Entra por la función principal siempre, viene aquí, encuentra que hay un procedimiento, él va al procedimiento, o sea, viene a este punto, imprime el mensaje de bienvenida. Cuando termina el procedimiento, él regresa a la línea siguiente y termina el programa. Vamos a ver si es verdad. Vamos a compilar. Perfecto. Y ahora vamos a ejecutar el programa. Entonces aquí lo tenemos, bienvenida, ¿cierto? Recordemos que esto que está aquí es algo que vamos a aprender a eliminar dentro de poco. Por ahora me interesa lo que hay después, bienvenida. Entonces voy a cerrar estas dos cositas y vamos a ver qué pasa a continuación. Muy bien. Ahora, tenemos otro problema. Entonces dice acá, diseña un programa con procedimientos que permita insertar el nombre de dos personas y mostrar un mensaje de saludo. Hola, seguido del nombre de cada una de ellas. Entonces, ¿cuál es el resultado esperado? Dos mensajes de saludo, uno por cada nombre ingresado. Datos disponibles, los dos nombres de las personas. Proceso, solicitar al usuario los dos nombres de las personas, luego invocar dos veces, ojo aquí, recuerden que podemos invocar todas las veces que yo desee un procedimiento o función, entonces dos veces, que imprima el saludo con el nombre pues, que se le envía como argumento. Variables, nombre 1 y nombre 2, y una variable local allá que se llama nombre. Entonces vamos a ver si es verdad. Tenemos otra solución acá, donde yo tengo pues el encabezado del programa, la biblioteca estándar de entrada y salida y un prototipo acá. Observemos que es un procedimiento, es void, el nombre es imprimir saludo y lo que ella recibe como parámetro, recordemos que esto es una cadena, mire que tenemos esto y tenemos los corchetes, en realidad es un arreglo de caracteres, pero lo vamos a llamar por simplicidad cadena, que sería nombre. ¿Qué hace mi programa principal? Declara dos cadenas, nombre 1 y nombre 2, ambas de tamaño 30. Le mostramos al usuario un mensaje para que ingrese el primer nombre. Leemos ese nombre como ya lo hemos visto en un video anterior con fgets. Leemos el segundo nombre y ojo acá, invocamos dos veces el procedimiento dando en la primera invocación el valor de la variable nombre 1 y en la segunda invocación el valor de la variable 2. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con esto. Vamos a mirar algo acá. Aquí vamos a hacer un comentario donde expliquemos este procedimiento que hace. Y eso es una buena práctica y hay que seguirlo haciendo para que se convierta en un hábito. Entonces vamos a decir que es un procedimiento que imprime un saludo a una persona. Parámetros. Nada de estas cosas son obligatorias, simplemente lo vamos a hacer también para ir acostumbrando a mis estudiantes a que cuando pasen a Java, en Java sí existe una documentación de las funciones de manera obligatoria, entre comillas, idealmente, para generar allá una documentación. Entonces aquí no tenemos esa obligatoriedad, pero lo vamos a hacer. Entonces vamos a colocar parámetros y vamos a decir que recibe el nombre de la persona. Entonces vamos acá.
procedimiento no retorna nada, imprimir saludo, que es el nombre que está acá, parámetros, una cadena llamada nombre. ¿Qué hace internamente? Va a imprimir hola, seguido de una cadena, que es en este caso nombre. Aquí voy a ser enfático en algo. Vamos a compilar esto un momento y vamos a ejecutarlo. Entonces observe acá, ingrese el primer nombre, se refiere a esta cadena que está aquí y lo vamos a guardar en nombre 1. Entonces pongamos aquí Juan Pablo. Perfecto. Entonces este Juan Pablo quedó almacenado, queda apuntado pues, por esta variable llamado nombre 1. Vamos a colocar el segundo nombre. Le vamos a poner Ana Sofía. Entonces ahora Ana Sofía queda guardado, o nombre 1 apunta donde está guardado Ana Sofía. ¿Qué sucede acá? Cuando yo digo imprimir saludo, C va a venir a buscar estas instrucciones que hay aquí. El valor de esta variable, que en este caso es la punta donde está Juan Pablo, se envía a este parámetro que está aquí. ¿Qué hace cuando se imprime? Va allá a ese lugar e imprime el nombre. ¿Qué va a suceder luego? Que este segundo nombre que está aquí se almacenó en nombre 2. Entonces cuando yo vuelva a invocar la función, el procedimiento con nombre 2, ahora aquí nombre toma el valor de Ana Sofía. Entonces a eso me refería ahora. Los valores o el valor, cuando yo invoco la función, en este caso Juan Pablo o Ana Sofía, son los argumentos. La variable que recibe ese valor es el parámetro. Entonces el procedimiento tiene un solo parámetro, nombre, que cambia de valor en cada ejecución. Entonces esta ejecución, el argumento era el valor de nombre 1, que era Juan Pablo, y en este era el valor de nombre 2, que era Ana Sofía. Entonces así funciona. Yo puedo reutilizar esto porque los valores de estos parámetros van a cambiar en el momento en que yo lo ejecuto. Perfecto. Bueno, una cosa que olvidaba. Una versión 3. Yo puedo, en lugar de estar escribiendo print, fgs y todo esto que está acá, yo puedo crear una macro. Si ustedes recuerdan que es una macro, lo hacíamos para declarar constantes simbólicas, hacerlo así, defíname leer cadena sin espacios aquí, todo pegado, que tiene un parámetro. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando yo utilice leer cadena, aquí sí puedo dejar espacios, y coloque algo acá, este algo que pongo acá es lo que se llama aquí B. ¿Qué hace él? Reemplaza esta línea la va a reemplazar por esto. Vamos a mirar, es como si hiciera exactamente esto, cogiera esta línea, la pusiera aquí, y esto que está llamado B se reemplaza acá, mire. Entonces, y ahí sí compila el programa. Y esto que tenemos acá era justo como lo teníamos en la versión anterior. Entonces, en lugar de estar haciendo esto y tratar de pronto uno de confundirse si le olvidó algo, definimos una macro llamada leer cadena para que mi programa ahora diga simplemente leer cadena nombre 1, leer cadena nombre 2. Entonces esto hace que sea más legible y estos detalles de la implementación en C se empiezan a quedar ocultos. Y eso es muy interesante para darle legibilidad al código. Observe que yo tengo por ahora printf, un texto, leo una cadena, printf, leo una cadena, imprimo un saludo 2 veces. Entonces eso me le da legibilidad al código. Ahora sí continuemos. Siguiente ejemplo. Se desea crear un procedimiento genérico que permita imprimir las coordenadas XY de un punto cualquiera en un plano cartesiano. Un ejemplo, si este es un plano cartesiano, un puntico se puede llamar K, se puede llamar de otra manera, ¿cierto? Pero K. Y este valor K tiene, para este caso que es de 2 dimensiones, dos valores, un valor en X y un valor en Y, y se suele escribir de esta manera. Entonces, ¿cuál es el análisis de este problema? Resultado esperado, imprimir el nombre seguido de las coordenadas XY. Muy bien. Datos disponibles serían las coordenadas XY y el nombre, claro, aquí me faltó el nombre, no hay problema, el nombre. Proceso, solicitar al usuario las coordenadas del punto K, bueno, en este caso el nombre está fijo entonces, y luego se invoca el procedimiento para imprimir ese valor, ¿cierto? Variables, pues aquí están unas variables. Vamos a ver eso cómo lo implementamos. Entonces, una forma de implementarlo es así. Tenemos nuevamente nuestra cabecera que identifica el programa, tenemos la biblioteca stdio porque tenemos printf y scanf, y tenemos esta vez un procedimiento que se llama imprimir punto. Recuerden, verbo, complemento, imprimir punto, que recibe un carácter que es el nombre del punto y dos valores reales que son la coordenada en X y la coordenada en Y.
Vamos a definir aquí en el programa principal una variable char, que va a guardar el nombre, una variable x y y que definen las coordenadas. Le pido al usuario que ingrese los tres datos, el nombre, x y llamamos a nuestro procedimiento imprimir punto y le enviamos aquí como argumento el nombre que el usuario ingresó, el valor de x que ingresó y el valor de y que ingresó. ¿Qué hace el procedimiento? Recibe estos valores en los parámetros llamados nombre punto, x y y. Estos nombres son totalmente independientes de estos nombres que hay acá. O sea, no interesa si coincide o no el nombre. ¿Qué es lo que importa? Que el orden en que vaya acá es el orden en que se asignan en este lado. Entonces, este argumento se asigna en este parámetro, este argumento se asigna en este parámetro y este argumento se asigna en este parámetro. Independientemente cómo se llamen las variables. Son los valores de las variables estas que se almacenan aquí. Entonces, ¿qué hace la función? El procedimiento imprime el punto C, donde C es un carácter, véalo acá, y dice este nombre. Está ubicado en las coordenadas XY. Observen que aquí no hay ningún salto de línea. Entonces vamos a ejecutar qué sucederá con esto. Entonces esperamos, dice deme el nombre, entonces puede ser el punto K, como decía el ejercicio, coordenada en X2, 2.2838, enter, este 5.3857. Entonces dice el punto K, que es este valor, observen acá, el punto C, que es un carácter, viene acá el nombre, es K, está ubicado en las coordenadas, imprímame solo dos decimales de los valores que están en los parámetros XY, que coinciden con el valor XY que el usuario ingresó, que son 2.28 y 3.59. Entonces mire cómo esta función entonces la podríamos reutilizar para imprimir distintos puntos, y es precisamente el ejercicio que viene a continuación. Entonces vamos a mirar el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es, usando el procedimiento del punto anterior, diseñe un programa que permite imprimir los datos de dos puntos, T y S. Si los nombres están fijos, pues no sería un dato conocido, está fijo, pero si no, sería un dato conocido. Entonces vamos a mirar acá. Resultado esperado, imprimir el nombre del punto T y S con sus respectivas coordenadas XY. Datos disponibles, las coordenadas XY de ambos puntos. Proceso, solicitar al usuario las coordenadas del punto T y del punto S. Recuerde que cada punto tiene dos X y Y. Luego se invoca dos veces el procedimiento de imprimir para mostrar esa información. Entonces vamos a mirar eso cómo sería. Entonces tenemos otra vez la identificación del programa, la biblioteca stdio y nuestro procedimiento imprimir punto, el mismo que usamos en el momento anterior. Mire acá, ¿qué cambió? Lo que cambió es el programa principal. El programa principal ahora tiene dos nombres y tiene x1, x para el punto 1, y para el punto 1, x para el punto 2 y y para el punto 2. Hacemos la lectura de todos los datos, ¿sí? Y luego simplemente invocamos dos veces el procedimiento, pero pasando la información correspondiente al nombre del punto 1, coordenada x del punto 1, coordenada y del punto 1. Nombre del punto 2, coordenada del punto 2, coordenada y del punto 2. Entonces en cada invocación los argumentos cambian, por ende los valores de los parámetros cambian y cuando se ejecutan las instrucciones hacen lo que tienen que hacer. En este ejercicio debemos tener cuidado con este punto. Recuerden lo que explicaba en un video anterior, cuando yo estoy combinando lectura de caracteres con números, esto es un carácter y esto es un número, el enter queda almacenado en el buffer. Entonces yo necesito eliminar ese enter para que esto funcione correctamente. Voy a hacer la demostración para que vean lo que estoy diciendo. Vamos a compilar, vamos a ver que efectivamente el programa funciona, vamos a decirle, deme el nombre, en este caso puedo llamarlo K, coordenadas, no importa, dos valores cualquiera, coordenada S, perfecto. Entonces mire que funciona, el punto K está en las coordenadas 3,46, recuerde que son dos decimales nomás, aquí está en la parte inferior, dos decimales, coordenadas 2,35, él aproxima, el punto S que está aquí en 9,47 y 2,44. Entonces el programa funciona como debe ser. ¿Qué pasa si yo omito esta eliminación del enter que está en el buffer? Si yo lo elimino, entonces cuando yo lea el flotante, el número real, el enter va a quedar allí.
Entonces él no me pregunta el nombre porque él va a tomar ese enter como si fuera el nombre. Vamos a ejecutarlo para que vean que es así. Esperamos, nombre del primero, entonces K, doy un valor cualquiera, doy otro valor y observen lo que pasa. Tan, el nombre se lo saltó, ¿cierto? Entonces me va a preguntar la coordenada. Entonces ahí hay un problema, ¿cierto? Vamos a hacerlo. Ah, perfecto, aquí puedo ver algo. Observemos que el nombre, la variable no dice el nombre correcto, aquí debería ser nombre 2. Vamos a mirar qué sucede si hago ese cambio. Hagamos el cambio aquí rápidamente. Nombre 2 y nombre 2. Vamos a ejecutarlo. Eso me sirve para mostrar precisamente lo que sucede aquí. K, tran, otro valor. Y observen que denme la coordenada X del punto, no sale, se saltó ese valor. Aquí está el otro punto, el otro punto. Entonces mire que el nombre tomó el enter que estaba almacenado. Aquí es claramente que el nombre de la variable no es como aparece aquí, K está ubicado, sino que es un enter. Entonces enter está ubicado, ¿correcto? Vamos a colocar de nuevo el comando aquí que elimina ese enter. Recuerden que es porcentaje asterisco C. Entonces eso quiere decir que elimine el siguiente carácter, en este caso el enter. Y esta vez sí lo vamos a ejecutar otra vez acá. K, 3 punto cualquier cosa allí, 9, S, mire que funciona bien. Este está en coordenadas tales. Y listo. Entonces mire que ahora sí funcionó bien. K está ubicado en tal parte y S está ubicado en tal parte. Perfecto. Pero vemos un paso más. Vamos al ejercicio. Y ahora nos piden... bueno, este es el concepto de función, que ya lo he introducido de manera indirecta, que es simplemente un procedimiento que entrega un valor, entonces no hay problema. Tiene el retorno acá. Para probar este concepto, entonces vamos a hacer este ejemplo. Diseño un programa que permita determinar la distancia entre dos puntos, o sea, D, la distancia entre el punto T y el punto S. Recuerden que cada punto tiene dos coordenadas, X, Y del punto T y X y Y del punto S. Entonces, ¿cuál es el resultado esperado? Pues el resultado esperado es la distancia entre los dos puntos. Datos disponibles, las coordenadas de ambos puntos, o sea, X de T, Y de T, X de S y Y de S. Proceso, aplicar la ecuación de distancia, ¿cierto? Distancia es igual a la raíz cuadrada de la diferencia, ¿cierto? De las coordenadas en X y Y al cuadrado. Y esto se suma, ¿cierto? Es la suma de las diferencias, ¿cierto? Correcto. Entonces vamos a ver eso cómo lo implementamos. De nuevo acá de la identificación del programa. Tenemos la biblioteca estándar in porque vamos a usar print y scan. Y esta vez vamos a la biblioteca mat porque necesitamos hacer uso de precisamente la función DC para sacar la raíz cuadrada y la potencia. Entonces acá tenemos nuestra función calcular distancia. Observe que ya no es void, por eso sé que es una función. Que me recibe los cuatro datos que necesita, la coordenada X y Y del punto 1 y la coordenada X, Y y el punto 2 para poder aplicar la fórmula. ¿Qué haría el programa principal? Declara los datos que necesito, los datos conocidos, que son el valor de X y Y del punto 1, el valor de X y Y del punto 2. ¿Qué hace acá? Determina la distancia a través de la función, pasando la información que leyó, datos conocidos. ¿Qué hace luego? Imprimir la distancia. Entonces, a esto me refiero con descomponer un problema. ¿Qué necesito hacer? Leer los datos conocidos, calcular los datos desconocidos o los datos esperados y mostrar esa información. Entonces aquí ya veo que hay tres partes claras. Ahora viene la pregunta, bueno, pero ¿cómo es que yo calculo la distancia? Entonces eso ya me está diciendo, vaya y dígame cuáles son las instrucciones de esa función. Si yo no hiciera eso, pues tendría que meter esta función aquí. Entonces yo empiezo a entender, bueno, aquí leo unos datos, hay una fórmula que ahora no la entiendo e imprimo un resultado. En cambio, si yo tengo funciones, puede parecer más largo y obviamente es más largo para estos ejemplos pequeños, pero me da más legibilidad, ¿cierto? Después vamos a ver cómo esto también lo podemos resumir en pocas líneas, pero yo tengo en pocas palabras una lectura, vamos a calcular una distancia, ahora vemos cómo y vamos a imprimir el resultado. Ahora, ¿cómo se calcula? Entonces, función que calcula la distancia entre dos puntos. Parámetros, las coordenadas X, Y de ambos puntos. ¿Qué retorna? La distancia entre ambos puntos. ¿Cómo se calcula? Pues a través de la fórmula, la raíz cuadrada del cuadrado, aquí está, de la diferencia de X más la diferencia de Y al cuadrado. ¿Cierto? Perfecto. Continuemos.
Ahora, con eso en mente, es decir, con esa función que me calcula la distancia, el último problema es diseñar un programa que calcule e imprima el perímetro, que no es más que la suma de los lados de un triángulo. Entonces vamos a ver cómo es. Yo le voy a dar las coordenadas de 3 puntos y él simplemente me va a calcular eso. ¿Cuál es el resultado esperado? Pues el perímetro del triángulo, ¿cierto? ¿Cuáles son los datos disponibles? Las coordenadas X, Y del punto P, Q y R, ¿cierto? ¿Cómo se calcula? Entonces observen esto. Yo voy a calcular las distancias entre X1 y Y1, entre X1 y Y3, X2 y Y3. Es decir, yo voy a calcular esta distancia, la voy a sumar después con esta distancia y la sumo con esta distancia. Y ya tengo la función que calcula distancia. Es decir, que mi función de perímetro no es más que llamar 3 veces a la distancia y sumar los valores. Entonces vamos a ver cómo se hace eso. Acá tenemos la identificación de nuestro programa a distancia, incluimos etdio, incluimos mat.h. Ahora ya tenemos dos funciones, una que me calcula el perímetro, la distancia, y uno que me calcula el perímetro. Ambos retornan números reales y reciben la información que necesita. La de distancia ya sabemos que necesita solo dos coordenadas, x y y del punto 1 y x y y del punto 2, y el perímetro sí necesita las coordenadas de los 3 puntos. Aquí está el primer punto, x, y, el punto 2 y el punto 3. Recuerde que los nombres son independientes, ¿cierto? Yo puedo poner los nombres que desee. Deberían ser acordes con el análisis, eso sí. Bueno, ¿qué tenemos acá? Entonces mi programa principal. Le pido al usuario que ingrese la información que se conoce, es decir, los coordenadas X y Y de ambos puntos, y luego simplemente llamo calcular perímetro, le paso esa información, recibo el resultado y muestro el resultado. Entonces vuelvo y juega las tres partes: lectura de datos conocidos, el cálculo de datos desconocidos y la impresión de los datos que acabé de calcular. Ahora viene la pregunta, bueno, pero ¿cómo calcula el perímetro? Entonces esa es la que está aquí. Calcular perímetro, función que calcula el perímetro de un triángulo. Parámetros, coordenadas X, Y de los 3 puntos del triángulo. ¿Qué retorna? El perímetro del triángulo. Mire que con solo leer esto yo no tengo que entender todas las instrucciones que hay aquí abajo. Yo ya sé qué hace ese procedimiento, sé qué información necesita y qué información me va a entregar. El formato está aquí. Entonces, ¿qué hace este programa? Este procedimiento, esta función, perdón, recuerdo, función, declara 3 variables locales que solo existen aquí, que son la distancia entre el punto 1 y el punto 2, la distancia entre el punto 2 y el punto 3, y la distancia entre el punto 3 y el punto 1. Calcula dichas distancias llamando 3 veces o invocando 3 veces la función calcular distancia, que ya la vimos, que es esta que está aquí. Sumo esos valores, que se llama perímetro, y retorno el valor. Entonces observen cómo toda esta complejidad se empieza a quedar oculta aquí. Entonces mi programa es esto, mi programa es simplemente la lectura, el cálculo y la impresión. Todos esos demás detalles de implementación van quedando ocultos en capas de funciones y procedimientos. Entonces ya en el próximo video vamos a ver cómo coger todas estas funciones que pueden ser útiles en otros programas, como ese de calcular distancia y perímetro, y me los llevo a una biblioteca particular, personal, que puedo reutilizar en otros proyectos. Bueno, por ahora muchas gracias por su atención y espero que haya quedado todo claro. Cualquier cosa los espero en los comentarios en la parte de abajo del video.